Eh, Hoy nos reunimos acá en Mil Líderes. La verdad que un evento en el que agradezco estar, lo vi en las dos ediciones anteriores. El evento empezó en 2018, organizado por el entonces gobernador Miguel Lifchis, que otorgó unas becas para formar líderes. La idea es generar un espacio abierto en el que los líderes políticos y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil aporten, pero también obtengan digamos, herramientas para generar ese cambio social, para pensar el contexto que nos toca atravesar y para, sobre todo, innovar en la mirada democrática. Lo estamos haciendo este año desde la Usina Social, que es una organización sin fines de lucro que se sustenta con el aporte de voluntarios y donantes, que está presidida por Miguel Lifchis, y que también busca ser un espacio de encuentro y participación ciudadana. Hoy, virtual, por el momento que nos toca vivir, no era lo que estaba pensado, pero bueno, es así. Y bueno, la idea es generar proyectos innovadores y transformadores de la sociedad, sobre todo que estén basados en trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a las problemáticas que nos interesan a todos. Hoy vamos a estar en este módulo que, digamos, esta semana hablamos sobre el tema de cambio climático y su relación con la salud. En esta primera parte le pusimos de nombre contra el cambio climático no hay vacuna. Tenemos un diagnóstico y ese es que la salud es un tema ambiental. Nos va a acompañar y nos va a introducir al tema y a mostrarnos información Francisco Cesini, que es licenciado en Salud Ambiental y especialista en Ingeniería Sanitaria, docente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Francisco es uno de los pocos especialistas que hay en temas de salud ambiental en Argentina. Esto, bueno, es parte de lo que tiene que cambiar para que podamos generar todas estas políticas de las que hablaba hace un rato. Así que nos va a mostrar hoy Francisco lo que él viene trabajando, la información que viene recopilando, y yo les voy a hacer una pequeña introducción sobre por qué este tema de la salud y el cambio climático, que va a seguir el jueves con otro módulo. Yo tengo 46 años, cuando yo era adolescente, cuando iba a la secundaria empezamos, era la época en la que se empezaban a dar los temas en ese momento se llamaba ecología, eh, era la materia que nos daban, y ahí estaba siempre involucrado, pero siempre era la constante, el tema de la ecología, además de los animales, de la cuestión de la extinción de los animales. En esa época siempre todo se relacionaba con la salud, como el ambiente, la contaminación, que se llamaba en ese entonces, cuando se trataba en estos temas con otras palabras, con otro vocabulario, cómo la contaminación afectaba la salud de la gente. Eso fue variando a lo largo del tiempo, y en los últimos años, al empezar a primar el concepto de cambio climático, cuando se hablaba de los temas ambientales, es como que subsumió todo cambio climático y empezó a pasar desapercibido el impacto que tiene el ambiente en la salud. Entonces, un poco analizando que esto era una falencia y que para la gente que quiere formarse para generar participación social o participación política en estos temas es esencial conocer cómo la salud está relacionada inherentemente, naturalmente, con el cambio climático. Es que se nos ocurrió en esta edición de Líderes incluir el tema de salud relacionado con cambio climático, que en realidad es relacionado con ambiente, pero bueno, como cambio climático hoy engloba un poco todo, lo marcamos así. Así que esto entendemos que es una necesidad de formación, porque no solamente en el ámbito de la participación social y política, sino también, por ejemplo, en la participación, en lo que es el periodismo, en la comunicación, es un tema, bueno, ni que hablar de la política de funcionario, desde el punto de vista de funcionario. Creo que es una de las cuestiones que tenemos que plantearnos, empezar a comunicar para que pueda ser cada vez más
la gente hacer presión para que estos sean temas de la agenda pública, no solamente en las localidades, sino también a nivel nacional. Así que yo le voy a dar la palabra a Francisco. Durante la exposición de Francisco pueden ir haciendo preguntas en el chat si les interesa, y si no, después al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas sobre este tema. De todas formas, después también les dejamos los contactos, tanto de Francisco como mío, y si quieren hacernos alguna consulta al respecto, nos pueden contactar ahí sin problema. Bueno, Francisco, te dejo para que nos comentes un poco por dónde pensás formarnos en este sentido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, le quiero agradecer a Verónica por la invitación a participar de este ciclo y a presentar un poco un estado de situación de cómo es el vínculo entre clima y salud en la Argentina. Así que les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo una presentación que va a servir de soporte de lo que les voy a contar durante esta tarde. Obviamente el tema es súper vasto, y nos vamos a quedar con gusto a poco seguramente, pero bueno, quiero hacerles como un pantallazo general. En principio, bueno, coméntenme si ven bien mi presentación y ya empezamos a Sí, avanzar. se ve bien, Francisco. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, como decía Verónica, este módulo que decidieron llamar Contra el Cambio Climático No hay vacuna, va a tener dos encuentros, uno que van a ver hoy conmigo, que han decidido llamar Tenemos el diagnóstico, la salud es un tema ambiental, y el jueves van a tener otro encuentro con el ingeniero Daniel Alfano, donde van a ver los aspectos de la mitigación del cambio climático desde el sector de la salud. Para la clase de hoy, para esta presentación, los temas que vamos a recorrer tienen que ver algunos conceptos muy básicos sobre cambio climático. No pretendo detenerme en esto porque todos de una forma u otra sabemos de qué se trata. Después entender a la salud en relación con los determinantes ambientales, para después identificar el cambio climático como un determinante de la salud y poder recorrer los impactos directos del clima y del tiempo meteorológico en la salud y los impactos indirectos del cambio climático en la salud. Es bastante ambiciosa, pero intentaremos hacerlo lo más llevadero posible. Vamos a ver muchos conceptos, tecnicismos. Voy a intentar que esto no nos impida comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático y salud. Les decía que tenemos que repasar algunas cosas muy básicas sobre cambio climático, como que la temperatura media del planeta, o sea, la sumatoria de la temperatura de la Tierra y los océanos, ha estado mostrando un crecimiento, por lo menos durante el siglo XX. Y si lo comparamos con los niveles preindustriales, se estima que ha aumentado 1 grado centígrado a nivel mundial. Pero esto, al ser un promedio, en realidad lo que nos está mostrando es lo que vemos en este mapa, que algunas partes del globo terráqueo han aumentado temperaturas hasta valores de 2,5 grados por encima de los valores preindustriales. En otros lugares los incrementos no han sido tantos, inclusive hay algún sector ahí del mar del norte donde se ha enfriado un poco, pero regiones como la Amazonía, como parte de la África subsahariana o de la estepa rusa, se han calentado significativamente. Otros cambios que vienen de la mano de ese aumento de la temperatura media del planeta tienen que ver con la reducción del hielo, ya sea el hielo sobre los casquetes polares o los hielos en los glaciares, y de la mano de esto también viene un aumento en el nivel medio del nivel del mar, que en el último siglo fue del orden de 20 centímetros, también de valor medio global. Acá podemos ver las líneas de tendencia, donde se va viendo que se han producido distintas alteraciones, que ya no es solo la temperatura, sino que los cambios en temperatura traen aparejados otros cambios ambientales.
¿Qué ha ocurrido en Argentina? Ha ocurrido que la temperatura media del país ha aumentado del año 60 al 2010 entre 0,5 y 1 grado en todo el país. La Patagonia es la parte que más se ha calentado, y lo que se ha observado es que, por ejemplo, tanto en el NOAA como en el NEA, el aumento de la temperatura viene acompañado de estrés hídrico, o sea, de cambios en los caudales de los ríos, por ejemplo. En la zona del NEA y del oeste del país ha aumentado la frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones, y acá, bueno, la provincia de Santa Fe no se ve exenta de esas características. También se ha observado un retroceso de los caudales de los ríos de la Cuenca del Plata, y eso es, por ejemplo, lo que está experimentando el río Paraná, lo que ha experimentado este año. Se ha observado y se esperan aumentos en los niveles del mar en la zona litoral del mar argentino, en Cuyo se espera, ya se está observando un menor nivel de caudal en los ríos debido al retroceso de los glaciares, y esto puede traer una potencial crisis del agua, y lo mismo se espera que ocurra en los glaciares de la Patagonia más sur, y esto obviamente va a afectar al comportamiento de los ríos de toda la Patagonia. Eso, ya les digo, es un pantallazo muy general de qué ha ocurrido en términos de cambio climático en Argentina y a nivel global. Y siempre me gusta destacar algo, que son cosas que ya se han observado. Hay mucho modelo matemático detrás del cambio climático y muchas proyecciones, pero estas son cosas que han ocurrido y que están registradas. Los modelos presentan incertidumbres, pero esto son cosas que ya ocurrieron, que ya las estamos viviendo. Entonces, el siguiente punto es de qué modo la salud es determinada por los factores ambientales. Y acá recurrimos a un modelo, que es el modelo de Lalonde, quien fue ministro de Salud de Canadá por la década del 70, y que él hizo un estudio de costos de en qué se iba el presupuesto de salud en Canadá en esa época, y pudo identificar como 4 grandes grupos que tenían que ver con los factores biológicos, los factores relacionados con el sistema sanitario, los factores del ambiente y los factores relacionados con los estilos de vida. Lo que encontró es que el sistema sanitario se llevaba el 90% del presupuesto anual del Ministerio de Salud, pero la capacidad de reducir la mortalidad que tenía el sistema sanitario era muy baja, mientras que había otros factores que incidían en la mortalidad y que tenían un aporte presupuestario mucho menor, como el ambiente, los estilos de vida y las condiciones genéticas heredadas por nuestros padres. Ese es el modelo imperante hoy a nivel mundial desde el cual se enfoca al ambiente como un determinante de la salud, y la Organización Mundial de la Salud ha logrado estimar la proporción de muertes asociadas al medio ambiente, y ha determinado que un 23% de las muertes totales a nivel global son atribuibles en mayor o menor medida a factores ambientales. Fíjense que sería aproximadamente un cuarto de las muertes a nivel mundial, y eso para el año 2012, que es cuando se hizo este estudio, representó 12,6 millones de muertes por año, un número que nos debería llamar poderosamente la atención. Cuando vemos cuáles son los determinantes ambientales de la salud, esto también obtenido del mismo trabajo de la OMS, encontramos que hay un paquete de factores que algunos inciden más directamente y otros con mayor distancia espacial y temporal. Pero tenemos, bueno, la contaminación del aire, el acceso a agua, saneamiento e higiene, los agentes químicos, la radiación, el ruido ambiental, los riesgos laborales, las prácticas agrícolas, el uso de plaguicidas y la reutilización de aguas residuales, los entornos urbanizados. Pensemos que hoy más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, y el cambio climático como otro determinante de la salud de origen ambiental, pero que en realidad también incide sobre muchos de los que nombramos precedentemente. No son compartimentos estancos, sino que están todos íntimamente relacionados. Podemos analizar algunas tendencias de lo que está pasando y ha ocurrido en el planeta
de la década del 60 para acá, donde lo ambiental ha sido un cambio, pero si vemos la tendencia en la expectativa de vida de la década del 60 a nuestros días, ha aumentado significativamente, pasando del orden de los 50, 55 años de expectativa de vida a nivel global, alrededor de 70, 75 en nuestros días. Otros cambios que se han observado es el aumento de las tierras cultivadas, y esto viene de la mano de que hay más población que alimentar, pero también de cambios en los paquetes tecnológicos, en la disponibilidad de recursos que seguramente ameritaría toda una discusión en sí misma que no pretendo detenerme en eso en este encuentro, pero que sin duda tiene efectos sobre el ambiente y la salud. La población viviendo en ciudades, como les decía, también ha aumentado significativamente a nivel global, pasando por ahí en torno a los años 2000, superando el 50% de población urbana, y nuestro país ya desde la década del 60 tenía un gran porcentaje de población viviendo en ciudades, por la década del 60 del orden del 70%, hoy estamos por encima del 90% los argentinos y argentinas que vivimos en ciudades. Y todo esto viene de la mano de aumentos proporcionales en las toneladas per cápita de dióxido de carbono emitidas al ambiente, que como ustedes sabrán es el principal gas de efecto invernadero, que es el que produce el cambio climático que ya hemos visto. Entonces, teniendo un poco en claro esto, que en realidad el mundo ha cambiado en los últimos 60 años, y dentro de esos cambios el clima ha cambiado en nuestro planeta, tenemos acá un esquema de cuál sería la relación entre el cambio climático y la salud. El cambio climático, una de las cosas que genera son efectos directos sobre el ambiente, como aumentar la frecuencia e intensidad de tornados, de sequías, de inundaciones, de olas de calor, por nombrar algunos eventos climáticos extremos. Estos, a su vez, pueden traer efectos indirectos en el ambiente, como cambios en la calidad del agua y la distribución del agua, cambios en la calidad del aire, cambios en los usos del suelo, que también vienen de la mano de las urbanizaciones, del avance de la frontera agrícola. Los cambios de uso del suelo son multicausales, pero el cambio climático es uno de los que incide sobre ellos, y cambios en los ecosistemas. Estos cambios ambientales, mediados por una dinámica social como la edad y el género, los estados de salud de la población, el nivel socioeconómico de esa población que le va a permitir poder acceder o no a un sistema de salud, el capital social que le brinde redes de contención, la infraestructura de salud y el perfil epidemiológico, van a terminar definiendo perfiles de impactos en la salud asociados al cambio climático, que podemos nombrar las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, enfermedades de origen hídrico, la desnutrición, heridas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, envenenamientos por animales y por algas toxigénicas, alergias, enfermedades mentales, entre muchos otros impactos en la salud que podemos asociar directamente o indirectamente con el cambio climático. Entonces, en función de esto, vamos a ir viendo cuáles son primero los efectos directos del cambio climático, que es lo más fácilmente de asociar de la salud, efectos en la salud con el clima, para luego ver efectos indirectos que ya son mucho más mediados. Y cuando hablamos de efectos directos en la salud, una de las cosas que podemos ver es que la temperatura media de cada día incide directamente y linealmente con la ocurrencia de muertes. Acá podemos ver el comportamiento de una asociación lineal entre mortalidad
media diaria y temperatura mínima a su izquierda y máxima a su derecha para la ciudad de Rosario entre el año 2001 y 2011. Este es un trabajo realizado por Gustavo Almeida, Matilde Rusticucci y Martina Zuaira de la Universidad de Buenos Aires. Y fíjense que ambos gráficos, ya sea con la temperatura mínima o con la máxima, muestran un comportamiento que en la literatura se le suele llamar de U. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en las temperaturas más bajas como en las temperaturas más altas, la mortalidad se incrementa y los valores mínimos de temperatura se observan en aquellos días que la temperatura mínima ronda a los 18 grados y la temperatura máxima ronda a los 28 grados. Aquellos días que hace más calor tiende a morirse más gente y los días que hace frío tiende a morirse más gente. Asociado con esto, con el comportamiento de la mortalidad diaria en función de la temperatura, tenemos el problema de las olas de calor y sus efectos sobre la salud. ¿Y qué entendemos por ola de calor? En realidad no existe una definición universal para definir operativamente qué es una ola de calor. En nuestro país ha sido definido por el Servicio Meteorológico a las olas de calor como un periodo de al menos 3 días consecutivos en los cuales las temperaturas mínimas y máximas se encuentran por encima de cierto umbral, que para el caso de nuestro país han sido calculados a partir del percentil 90 del semestre cálido octubre-marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para la ciudad de Rosario, acá lo ven remarcadito con violeta, para que ocurra una ola de calor tienen que haber al menos 3 días consecutivos donde la temperatura máxima esté por encima de los 33.4 grados y la temperatura mínima por encima de los 20,5. Pero la definición de ola de calor es sitio específica, que quiere decir que para cada ciudad se deben calcular los umbrales en base a la historia de las temperaturas de esa ciudad. Fíjense que de esta tablita que vemos a la derecha, la ciudad de Salta es la que tiene los menores umbrales y las ciudades de La Rioja y de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, son las que presentan los mayores valores umbrales para definir una ola de calor. Y si vemos cómo ha sido el comportamiento histórico de las olas de calor en Rosario desde el año 61 hasta nuestros días, vemos que han ocurrido 37 eventos en estos casi 60 años, o sea que una de las cosas que debemos decir es que son eventos relativamente raros, las olas de calor, que suelen ocurrir con mayor frecuencia en enero, luego en el mes de diciembre, pero inclusive hasta el mes de marzo pueden ocurrir olas de calor, y que en general son más frecuentes las olas de calor cortas, de 3 días, pero inclusive pueden registrarse eventos de hasta 6 días de duración. ¿Y qué relación hay entre las olas de calor y el cambio climático? ¿Por qué si estamos hablando de cambio climático nos metemos con las olas de calor? Porque el cambio climático, una de las cosas que va a producir y que está produciendo en nuestro planeta, es un corrimiento, un cambio en la distribución de las temperaturas, que todavía no está tan claro si va a ser un desplazamiento de las medias o un aumento de la variabilidad o una sumatoria de las dos. En cualquiera de los casos, si la media se desplaza o si aumenta la variabilidad de las temperaturas, lo que va a ocurrir es que van a aumentar aquellos eventos que se encuentran en la colita, bien a la derecha de esta campana de distribución de las temperaturas. Entonces, eso quiere decir que van a aumentar los eventos de temperaturas cálidas y extremadamente cálidas. Y esto lo podemos ver claramente en este gráfico realizado con datos del Servicio Meteorológico, donde se hizo una tendencia de la cantidad de olas de calor ocurridas por año desde el 60 hasta el 2019. En realidad, si sacáramos la línea roja, que es la que nos muestra la tendencia, hay una gran variabilidad. Por ejemplo, al principio del 70 hubo un pico, pero después disminuyó. Pero si vemos la tendencia de toda esta variabilidad interanual, claramente hay una tendencia creciente al número de eventos por año.
Esto es reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro país en relación con el cambio climático y que no es ajeno a lo que está ocurriendo en todo el mundo. Y particularmente en diciembre de 2013 hubo una ola de calor muy importante que en el caso de la ciudad de Buenos Aires llegó a alcanzar el nivel máximo de alertas. En el año 2009 el Servicio Meteorológico impuso un sistema de alertas tempranas por olas de calor y salud, que luego en el verano 2012-2013 se amplió para Rosario, y en ese diciembre de 2013 se alcanzó el alerta máximo, que es el alerta roja. De la mano de estas olas de calor y de las altas temperaturas, hubo colapsos del sistema energético porque había una desinversión en la distribución y las tarifas estaban muy, muy bajas, entonces todos instalamos aires acondicionados y el sistema no podía dar respuesta a eso. Esto Verónica seguramente sabe mucho más que yo. Y, y a partir de eso, por eso hubo grandes cortes de energía eléctrica con manifestaciones. Fue un diciembre muy, muy caliente también socialmente. Y cuando ocurrió eso, nos preguntamos qué impacto sanitario tenían las olas de calor como esa que estábamos viviendo. Entonces, lo que se hizo fue hacer un estudio de mortalidad por olas de calor, porque ya sabíamos que en Europa, por ejemplo, en el verano del 2003, se habían registrado olas de calor con incrementos significativos en la mortalidad, y acá podemos ver cómo fue la frecuencia de olas de calor en diciembre de 2013, enero de 2014 y febrero de 2014. Fíjense que en diciembre de 2013, particularmente en Paraná, hubieron 16 días seguidos de ola de calor. Se superaron todos los récords. En la ciudad de Buenos Aires hubieron 9 días seguidos de ola de calor y fue la ola de calor más larga de desde que se tienen registros desde 1906. En enero también hubo gran afectación. Fíjense que la provincia de Santa Fe se vio afectada en diciembre con valores entre 9 y 12 días de olas de calor. En enero otra vez con una frecuencia similar, y en febrero hubo una ola de calor que fue más acotada, que afectó particularmente al NEA, pero afectó zonas del norte de la provincia de Santa Fe. Hago énfasis en los datos de Santa Fe porque entiendo que la mayor parte de la audiencia es de aquella provincia. ¿Y qué ocurrió en términos de mortalidad en aquel verano? Durante diciembre hubieron 17 provincias alcanzadas por la ola de calor, que tuvo una duración promedio de casi 7 días, pero como les decía, en Paraná duró 16 días y quizás en otras provincias duró 4. Y de esas 17 provincias, en 10 se incrementó significativamente la mortalidad en términos estadísticos, o sea que pudimos eliminar el azar asociado a ese incremento en la mortalidad, y el número de muertes en exceso fue del orden de las 1046 defunciones para diciembre. Hubo un compás de espera. En enero hubo otro evento de alcance así regional, en este caso alcanzó a 16 provincias con una duración promedio de 5,2 días, en la cual en 6 provincias se observó incrementos significativos en la mortalidad, y el número de muertes en exceso, calculado comparando las muertes ocurridas ese verano contra las esperables en base a promedios de veranos anteriores, de 635 muertes en exceso, y en febrero, de 4 provincias alcanzadas por las olas de calor, en 3 de ellas aumentó significativamente la mortalidad, con una duración promedio de 13 días. Imagínense, en Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones, 13 días consecutivos de calor por encima de los valores normales que esas provincias ya están acostumbradas. Y igual así se incrementó la mortalidad. En este caso, las muertes en exceso fueron de 197, dando un total de 1877 defunciones en exceso atribuibles a las olas de calor para el verano 2013-2014. Como es de esperar, también se observó incrementos en el riesgo de morir
en los adultos mayores, que esto fue aumentos significativos en 4 provincias para el grupo de 60 a 79 años y en 6 provincias en el grupo de 80 años y más. Y las causas de muerte asociadas a estas olas de calor, porque lo que hicimos fue analizar los registros y ver de qué había muerto las personas que murieron durante esa ola de calor, fueron causas respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencia renal y diabetes. Que todas ellas son causas con evidencia epidemiológica asociada al aumento del calor. Y acá lo que podemos ver en esta diapositiva es cómo fueron esos valores de mortalidad para la provincia de Santa Fe. Durante la ola de calor de diciembre, hubieron 14 días consecutivos de ola de calor, en los cuales el incremento en la mortalidad general fue del orden de un 30%, con un intervalo de confianza, porque no tenemos la certeza que fue así, pero entre un 22 y un 38% de incremento, pero podríamos decir que el incremento fue un 30%. En los hombres el incremento fue de 20%, las mujeres de 40%, en los mayores los de 80 años y más se incrementó un 50% la mortalidad, mientras que en la ola de calor de enero, que fue un poco más breve, fue de 9 días, el incremento de la mortalidad fue de 31 días, perdón, de un 31%, con un 40% de incremento en la mortalidad en los hombres. En las mujeres el incremento no fue significativo, y en los adultos de 80 años y más fue un incremento del 40%. Fíjense qué notorio cómo el riesgo aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen el sistema inmunológico, que tienen mayor enfermedades crónicas que los predisponen a enfrentarse a una ola de calor, pueda llegar a ser un evento desencadenante de las defunciones. Y las causas en las cuales incrementó significativamente el riesgo de morir fue diabetes mellitus y enfermedades respiratorias, por ejemplo, EPOC o enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. O sea que estamos hablando en realidad de causas preexistentes a la ola de calor. La persona ya padecía una enfermedad y al enfrentarse a una ola de calor desencadenó el proceso que terminó en la defunción. Les comentaba que debido a la relevancia de las olas de calor y su impacto sanitario, el Servicio Meteorológico cuenta con un sistema de alertas tempranas que empezó por allá por 2009 para Ciudad de Buenos Aires, pero que a partir de 2017 se amplió a todo el centro y norte del país en base a este estudio que les nombraba anteriormente, porque se vio que el impacto sanitario no reconocía límites administrativos. Este sistema opera desde octubre a marzo, se emite una alerta una vez por día, alrededor de esta hora que estamos viviendo, y tiene distintos niveles de alerta. Verde, que es sin efecto sobre la salud; amarillo, que es un efecto leve a moderado; naranja, que es un efecto moderado a alto; y rojo, que es un efecto alto a extremo. Y alcanza obviamente también a la provincia de Santa Fe. Cada puntito es una ciudad que tiene una estación meteorológica. No quiere decir que las otras ciudades, por ejemplo en este caso, para la provincia de Santa Fe estaba en amarillo Rosario, Santa Fe Capital, Reconquista y Rafaela, si no me equivoco, pero evidentemente toda la provincia estaba bajo una alerta amarilla. ¿Y qué acciones hay una vez que, desde Salud Pública, una vez que se emiten estas alertas? El Ministerio de Salud emite recomendaciones generales para la población en general, por ejemplo, de hidratación, de consumir frutas y verduras, de observar a los niños, cuestiones generales que seguramente nosotros haríamos inclusive sin dar al ministerio.
Y por otro lado, existe un flujograma de comunicación entre el Servicio Meteorológico Nacional, el Ministerio de Salud, y a partir del Ministerio de Salud con las áreas, de salud pública provinciales. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud pública en nuestro país dependen de las provincias, entonces la información debe llegarle a las direcciones provinciales de epidemiología o de emergencia sanitaria para que tomen acciones frente a una ola de calor. A diferencia de muchos otros eventos que existen en salud, en general los eventos que ocurren en salud es muy difícil predecirlos. Acá se les está informando a las autoridades sanitarias con 24 o 48 horas de anticipación que puede ocurrir un evento de estas características, y eso es una gran ventaja para tomar decisiones en las salas de emergencia o en las guardias hospitalarias. Por eso es muy importante que esa información llegue a quien tenga que llegar y se tomen acciones en consecuencia. Eso en relación con las olas de calor. En el otro extremo de esa campana de Gauss que veíamos, donde las colitas finales tenían que ver con los eventos extremos de calor y de frío, tenemos los eventos por frío. Para nuestro país, la definición de ola de frío es similar a la de olas de calor, pero está planteada como al menos 3 días consecutivos en los cuales la temperatura máxima y la mínima se encuentre por debajo de cierto umbral que se calcula para cada ciudad en particular, y es calculada en base a una serie histórica de los registros diarios. Fíjense que para el caso de Rosario, si vemos la historia de las olas de calor del 61 al 2018, los umbrales que definen una ola de calor son la temperatura máxima en 13,2 y la mínima en 0,2 grados. Han ocurrido 23 olas de frío en los últimos 60 años, siendo el mes de julio en el que es más frecuente que ocurran, pero inclusive pueden ocurrir en mayo. También lo más común es que sean eventos cortos de 3 días, pero han llegado a ocurrir hasta olas de calor, olas de frío de 6 días de duración para la ciudad de Rosario. Acá podemos ver la frecuencia de olas de frío, de nuevo desde el 60 a nuestros días, a nivel país, y lo que se observa, a diferencia de las olas de calor, que había claramente una tendencia creciente, acá pareciera que está habiendo una tendencia decreciente, con una leve pendiente, pero una tendencia decreciente al fin, y con una gran variabilidad interanual. Y esto es congruente con lo que plantea el cambio climático, que lo que se espera es que aumenten los eventos de calor y disminuyan los de frío. También se ha evaluado la mortalidad asociada a olas de frío, y lo que podemos ver, en este caso, lo que se hizo fue evaluar la mortalidad a nivel de ciudades. Se evaluaron 21 ciudades del país, la mayoría de ellas capitales, y algo que se encontró es que durante la ola de frío, para todas las olas de frío de 2005 a 2015, la mortalidad se incrementó significativamente solo en Tucumán y en Mendoza. Inclusive en Neuquén, capital, la mortalidad disminuyó significativamente durante las olas de frío. Pero posteriormente se analizó qué ocurría la semana posterior y las 2 semanas posteriores a una ola de frío, y ahí se observó que la mortalidad se incrementaba significativamente durante una semana y 2 semanas después a la ola de frío. Y esto tiene que ver con procesos biológicos. En general, el calor tiene efectos muy a corto plazo, mientras que el frío suele tener mayor latencia entre que nos exponemos y que aparecen los efectos sobre la salud, ni que hablar de la mortalidad, que es el último efecto esperado y registrado. Para el caso, por ejemplo, de la ciudad de Rosario, a una semana posterior a las olas de frío, el riesgo en la mortalidad general se incrementa un 13%, y en las 2 semanas posteriores el incremento es de un 8%, siempre hablando de valores significativos.
Voy a prender la luz que fui quedando a oscuras. Y esto, algo notorio, es que, por ejemplo, los incrementos se registran tanto en Bariloche como en Formosa. O sea que el hecho de que la gente muera por olas de frío no está asociado solo a altas latitudes, sino que en lugares cálidos, y esto responde a que el frío no mata per se, sino que mata por condiciones de vivienda, por condiciones de necesidades básicas insatisfechas, de acceso a un sistema sanitario. ¿Sí? Entonces, posiblemente en lugares cálidos donde quizás no hace tanto frío, hay otros factores determinantes sociales que inciden en la mortalidad. En ese mismo estudio se evaluó la variación en el riesgo específico de morir en la semana posterior a una ola de frío para varones y para mujeres. Solo le muestro los varones porque es donde se incrementa más el riesgo. Y fíjense que hay incrementos hasta por encima del 50% del incremento en el riesgo de morir. En el caso de Rosario, el incremento en los varones fue de un 14,6% y es estadísticamente significativo. Y obviamente los adultos mayores son una población con mayor vulnerabilidad por la preexistencia de enfermedades crónicas y porque el cuerpo empieza a tener menor capacidad de regulación de la temperatura y distintos desarreglos fisiológicos que también hacen que sea más vulnerable a la exposición al frío. Aquí pueden observar también los incrementos en la mortalidad por frío, por olas de frío en la semana posterior en los adultos mayores, y para el caso de Rosario, que fue la ciudad que se estudió en Santa Fe, el incremento fue de 14%. Y un mapa que no les presento, pero que también se analizó, es la mortalidad por causas de muerte, y asociado a las olas de frío, el riesgo de morir se incrementó también en las causas respiratorias y cardiológicas, y las causas cardiológicas para la ciudad de Rosario se incrementó en un 19% la semana posterior a una ola de frío. Todavía no existe un sistema de alertas como el que hay para olas de calor, para olas de frío, pero sería deseable porque hemos visto que tienen efectos sobre la salud y que ese tipo de alertas podría ayudar a reducir los impactos. Otro tipo de eventos extremos está asociado con los cambios en los patrones de precipitaciones y se traduce en las inundaciones, pero debemos decir que las inundaciones no son solo causadas por cambios en el clima, sino por cambios en las urbanizaciones, en los usos del suelo, en las construcciones en las cuencas. Y si observamos cómo ha sido el cambio en los eventos extremos de precipitación en Argentina del 61 al 2010, en casi todo el territorio argentino se ha observado un incremento en la precipitación diaria máxima, del 60 al 2010. Y si vemos los cambios en la pampa húmeda, también del 60 al 2010, se observa prácticamente una tendencia lineal de incremento de precipitaciones diarias mayores a 150 milímetros, donde para la década del 50-60 prácticamente no hubo registros, y en la década 2001-2010 hubieron al menos cuatro eventos de precipitaciones mayores a 150 milímetros. Estos son datos del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA. Y esto obviamente se traduce en riesgos para la salud asociados a las inundaciones. Acá podemos ver un mapa de riesgo de inundaciones donde la provincia de Santa Fe tiene gran parte de su territorio cubierto, y si vemos los impactos de las inundaciones en Argentina, del 70 al 2007, que cuando son los datos disponibles de este documento país, hay una sumatoria de 644
muertes asociadas a inundaciones en todo el país en esos casi 40 años. Fíjense que en comparación con las olas de calor son muy bajas las muertes, pero sí hay significativos valores de heridos o enfermos, y la principal afectación de las inundaciones son los evacuados, las personas desplazadas de sus viviendas por el agua. La provincia de Santa Fe sabe mucho de esto de las inundaciones, y la inundación también tiene consecuencias sobre el sistema de salud. Todos los que están en esta conferencia recordarán las inundaciones de 2003 de la ciudad de Santa Fe por desbordes del río Salado, y acá podemos ver cómo el Hospital de Niños Alasia se vio afectado por esa inundación, y esto es paradójico, porque el sistema de salud debería ser el que esté mejor preparado para afrontar este tipo de eventos, porque cuando las personas se ven afectadas, cuando hay daños o enfermedad, al lugar que van a buscar recurrir es a un hospital. Entonces el hospital debería tener la capacidad de seguir operando aún durante una emergencia climática. Y aquí ha quedado de manifiesto que la infraestructura sanitaria de nuestro país muchas veces es también vulnerable a los eventos climáticos extremos. Asociado a las inundaciones está, por ejemplo, la leptospirosis. Aquí podemos ver una serie de casos de leptospirosis del 2005 al 2017, es la sumatoria de casos anuales, y hay un pico ahí en el año 2007, y cuando desagregamos ese pico, lo que encontramos es que fue un registro de casi 600 casos de leptospirosis que se asoció directamente con las inundaciones ocurridas en Santa Fe y Entre Ríos entre fines de marzo y principios de abril. Ustedes también recordarán esos eventos. Llovieron en promedio casi 400 milímetros en 10 días seguidos, y con 2 semanas de latencia, de lag, se registraron casi 550 casos de leptospirosis en estas dos provincias. Entonces es clara la vinculación entre la leptospirosis y las inundaciones. Fíjense, si vemos el mapa de distribución de casos de leptospirosis del país, la provincia de Santa Fe es la que tiene mayor registro de estos 5 años analizados, de 2013 a 2017. En el otro extremo de los eventos extremos de precipitación podemos tener exceso de precipitación, que son las que se traducen en inundaciones, o exceso de precipitación que se traduce en sequías. Y de la mano de las sequías, y concomitantemente con otros fenómenos, pueden aparecer los incendios forestales. Y aquí digo concomitantemente porque estos incendios no siempre son solo producto de la sequía, sino que la sequía quizás nos genera una condición de contorno ideal, y luego aparecen prácticas agrícolas o descuidos que se terminan traduciendo en incendios, como los que ha estado viviendo y que han afectado a la ciudad de Rosario y a gran parte del delta argentino en todo este año, pero una condición que no podemos dejar de tener en cuenta es que el río Paraná este año ha presentado una baja en sus caudales de registros anómalos en términos históricos. Entonces esa baja en los caudales ha hecho también, y con pocas precipitaciones durante todo el año, ha hecho que haya mayor biomasa seca disponible para que cualquier actividad imprudente, ya sea agrícola o un descuido, se traduzca en un incendio incontrolable en el delta. Aquí pueden ver los registros de focos de incendios, en el caso de este mapita es del 13 de octubre, y toda la margen del río Paraná está cubierta de focos de incendios. ¿Qué efectos trae esto sobre la salud? Los incendios forestales
generan emisiones de contaminantes como material particulado, productos aromáticos policíclicos, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles que pueden traer efectos agudos en la salud, como quemaduras, exposición a humos que pueden aumentar la mortalidad, aumentos en el asma y otras enfermedades respiratorias, aumento en enfermedades respiratorias infantiles, alteraciones en la función pulmonar, aumento en las hospitalizaciones por causas cardiorrespiratorias, y efectos crónicos también, o sea que no los vamos a ver este año, pero quizás a la larga termina aumentando el riesgo de cáncer, fundamentalmente de cáncer de pulmón, aumento de la incidencia de asma y otras enfermedades respiratorias, aparición de nuevos casos de neumopatías crónicas y disminución de la esperanza de vida. O sea, los efectos en la salud son múltiples de los incendios y sería algo que deberíamos prestarle atención. Justo este año nos toca una situación muy particular donde los registros de la salud están muy abocados al COVID, pero sería muy interesante poder analizar qué está ocurriendo con la salud de las poblaciones que se han visto expuestas a los humos de los incendios. Eso en términos de efectos directos del cambio climático. Si pensamos en los efectos indirectos del cambio climático en la salud, podemos pensar que la enfermedad es condicionada por distintos factores. La presencia de un patógeno es condición necesaria, pero no suficiente. También habrá factores climáticos, factores de exposición, de vulnerabilidad de la población, y factores ambientales no climáticos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos las enfermedades transmitidas por el agua, donde acá hago una simplificación de cómo podrían esos factores climáticos y el cambio climático incidir en cambios ambientales de disponibilidad del agua. Por ejemplo, el cambio climático puede producir cambios en los patrones de las precipitaciones, ya sean lluvias intensas o periodos de largas sequías. Las lluvias intensas se pueden traducir en inundaciones que van a afectar la calidad del agua potable, pueden generar rebalses de las redes cloacales o inclusive afectar las tomas de agua de las ciudades. Por otro lado, los periodos de largas sequías generan niveles críticos en los cuerpos de agua, como los que ha experimentado el río Paraná este año, que pueden afectar las tomas de agua, que inclusive la toma quede en condiciones secas y que esto afecte todo el sistema de potabilización, e inclusive puede afectar la recarga de los acuíferos para aquellas ciudades que se alimentan, que utilizan agua subterránea como fuente de agua de consumo. Y los incrementos en las temperaturas a nivel global se traducen en incrementos de la temperatura del agua, y esto va a generar que ese agua más calentita genere mayor viabilidad de microorganismos que llegan al agua, ya sea por vuelco de cloacales sin tratamiento, el desarrollo de algas que tienen efectos sobre la salud, como las cianobacterias, donde se produce un bloom algal, un florecimiento masivo de algas, y la disminución del oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, que se puede traducir, por ejemplo, en mortandad de peces. En esta tabla no me voy a detener en cada una de las celdas, pero podemos ver cómo los patógenos de origen hídrico, algunos son sensibles al clima, por ejemplo, las cianobacterias que nombramos, ese verdín que se observa en el verano, que se forman en lugares fundamentalmente de aguas estancadas, pueden tener efectos en la salud como gastroenteritis, daño en el hígado, riñón, y nos podemos ver expuestos tanto por consumo de agua como exponernos a aguas recreativas. Y las cianobacterias son sensibles a las temperaturas y a los patrones de precipitación. Las bacterias o los protozoos entéricos, por ejemplo, la salmonella, el campylobacter, la Escherichia coli, las giardias, nos podemos ver expuestos a ellas por agua de consumo o aguas recreativas. En general causan gastroenteritis y son sensibles a la temperatura del aire, a la temperatura del agua y a los cambios en las precipitaciones y a las precipitaciones intensas. Y los virus entéricos como el rotavirus, el de la hepatitis A o el de la hepatitis C, también
nos podemos ver expuestos por consumo de agua contaminado, por aguas recreativas, inclusive por el consumo de mariscos contaminados con estos virus. También producen en general enfermedad gastrointestinal y están asociados a precipitaciones intensas, inundaciones e incrementos en la temperatura. Aquí podemos ver una serie temporal también de el número de casos de diarrea en Argentina del 2005 al 2017, y claramente hay una fluctuación al interior de cada año que responde al comportamiento estacional de la enfermedad. Estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud han encontrado que el riesgo de las enfermedades diarreicas está relacionado con incrementos de la temperatura ambiente, y que por cada 1 grado de incremento en la temperatura, el riesgo de enfermedades diarreicas se incrementa entre un 3 y un 11%. Y la OMS también ha realizado estimaciones a futuro, y se espera que al 2030 cada año ocurran alrededor de 48.000 muertes en exceso debidas a diarreas a nivel mundial relacionadas con el cambio climático. Finalmente, para ir cerrando, otra de las enfermedades sensibles al clima son las enfermedades transmitidas por vectores. Particularmente me voy a detener en las transmitidas por mosquitos, y aquí vemos el mosquito Aedes aegypti, que seguramente todos y todas ustedes conocen. El Aedes es un mosquito de hábitos periurbanos y peridomiciliarios, que tiene un ciclo que cuando es adulto vuela, pero parte de su ciclo de estadios de desarrollo ocurren en el agua, desde huevos, larvas y pupa, y acá podemos ver algunos ejemplos de larvas y pupas en un recipiente en el laboratorio, y acá una botella cortada con un potus de las que solemos tener en las oficinas o en el patio de casa, donde se pueden ver claramente las pupas de Aedes ahí creciendo, porque a la Aedes le gustan mucho los recipientes de origen fabricados por el hombre para poner sus huevos. Y el Aedes, en realidad, no siempre estuvo en nuestro país. En realidad hubo hasta la década del 60. En la década del 60 hubo campañas de eliminación con aplicación de plaguicidas, y se logró erradicar del país, y volvió a aparecer en la década del 90, y año a año ha ido colonizando nuevos territorios. Y acá podemos ver, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, que es uno de los límites sur de la presencia del mosquito, cómo el mosquito ha ido ganando territorios. Fíjense que los circulitos que tienen una liñita blanca, estos que están como el norte de la provincia de Santa Fe, eran localidades en las cuales para el año 2000 ya se había detectado el mosquito. Y los circulitos que están en rojo, en negro, pero en negro pleno, como por ejemplo San Clemente, Santa Teresita, Villa Gesell, localidades de la costa donde antes no había mosquitos, o Las Flores, General Alvear, Bolívar, son localidades donde para este estudio que se hizo en 2015 hubieron nuevos registros en el límite sur de la distribución geográfica del mosquito transmisor del dengue. Esto quiere decir que el mosquito ha ido ganando nuevos territorios, y una de sus causas es el aumento de las temperaturas. Fíjense que acá hay líneas son isotermas, o sea, líneas de igual temperatura, donde el límite sur está dado por los 15 grados que recorren ahí Bolívar, General Alvear, Las Flores, y llega hasta San Bernardo en la costa del mar argentino. Y les decía que el mosquito de la Aedes se introdujo en la década del 90, y el primer brote de dengue que tuvimos en nuestro país a partir de la reintroducción fue en el 98, y ahí vemos un solo departamento afectado. Ya en el 2000 afectó a varios departamentos, no solo ya de Formosa, de Chaco y de Misiones.
En el 2009 tuvimos la gran epidemia, todos recordarán, que fue inclusive la que significó un cambio en un ministro de salud, que se tuvo que ir la ministra Ocaña y llegó el ministro Mansur. En el 2013 hubo otra epidemia con otra distribución, pero fíjense cómo en realidad las epidemias suelen tener ciclos donde hay una epidemia bastante masiva, luego hay un par de años que no hay tantos casos, luego aparece otra. La del 2016 fue bastante significativa, la provincia de Santa Fe está casi toda coloreada, y si vemos aquí la evolución, la serie temporal, el número de casos, claramente el problema se va incrementando año a año. En 2010 hubieron 6.000 casos, después algunos años que no fueron tan complicados, en 2013 9.000, en 2015, 2016, en realidad esto fue una sola epidemia, 76.000. Y aquí no estamos comparando la última epidemia, que fue la de este verano 2019-2020, que fue mayor a la de 2016. O sea que el problema viene en incremento año a año. Y aquí podemos ver la distribución, también una serie temporal para la provincia de Santa Fe del año 2009 a 2020. Y fíjense de nuevo también que el 2009 hubo una epidemia, luego en 2011 hubo de nuevo casos autóctonos, luego aparece de nuevo en 2015-2016, y en la epidemia de 2020 alcanzó registros del orden de una incidencia de 7 casos cada 10.000 habitantes, mientras que la epidemia de 2015-2016 había tenido registros de un poco más de un caso cada 10.000 habitantes. Esto es un trabajo que todavía no está publicado, está bajo revisión, realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, que muestra que la situación está en franco crecimiento, y una de las causas es los cambios en los patrones de precipitaciones y temperaturas. Esta es mi última diapositiva. Creo que sirvió como un pantallazo bastante general de la situación. Mi interés era transmitirles datos nacionales y mostrarles que el problema del cambio climático no son los osos polares del Ártico, sino que es algo que estamos experimentando y que tiene efectos sobre la salud de los y las argentinas. Así que, si les parece, aquí termino, queda mi correo de contacto. Voy a interrumpir de compartirles la pantalla, la dejo un poquito más para que copien la dirección de correo, y podemos ahora abrir un espacio de intercambio. Bueno, gracias Francisco. La verdad que es muy interesante todos los datos. Son cuestiones que uno intuitivamente puede llegar a pensarlo en el momento en el que suceden, pero esa correlación con datos científicos tan comprobados, que la verdad que creo que tenemos, digamos, en Argentina tenemos un déficit de datos seguramente, pero que evidentemente en este aspecto se han concentrado datos lo suficiente como para mostrarnos esto que vos nos acabas de informar y de enseñar. Obviamente está abierto para cualquier pregunta, pero yo quería hacerte una pregunta en especial porque vimos muchos datos y mucha información de las cosas que están pasando o que ya pasaron. Ahora vos, como especialista y estando hace muchos años trabajando en esto, ¿qué pensás que si alguien tuviera que decir, bueno, mañana hay que hacer algo y tenemos toda la plata del mundo para hacerlo, digamos, porque si no después empezamos que la macro, que qué sé yo, que ya sabemos que acá eso no funciona, pero ¿cuál en Argentina, en un esquema en el que, como el que nos mostraste, nos está influenciando mucho más por ahí el cambio en el calor, el cambio en las temperaturas,
¿cuál te parece a vos que podría ser una buena idea de por dónde comenzar a trabajar esta relación entre el clima y la salud? Sí, yo creo que los problemas más acuciantes hoy en relación con esto serían el calor, las inundaciones y las enfermedades transmitidas por mosquitos. Son como los grandes problemas asociados con el clima. Y en relación a ellos me parece que seguramente se podría producir más evidencia, pero la evidencia con la que contamos me parece que es suficiente como para pasar a la acción. Y en ese sentido, creo que es necesario que haya una política nacional asociada a la temática, pero también es necesario que haya políticas a otros niveles. Por esto que les decía que los sistemas de salud dependen de las provincias, entonces, y obviamente cada provincia tiene sus particularidades, entonces es importante que las carteras sanitarias provinciales asuman estos problemas como prioritarios, y acá uno de los problemas que tenemos es que en general en las autoridades sanitarias, la mayoría suelen ser médicos que provienen de un modelo médico hegemónico centrado en la atención de la enfermedad y no en la prevención, y teniendo en cuenta al ambiente como un determinante para mejorar los perfiles de salud. Y por otro lado, me parece que la atención de las cuestiones de salud ambiental en el nivel local también es sumamente necesario, porque es donde con menor esfuerzo se pueden hacer cosas más significativas. O sea que creo que esta cuestión del el abordaje multinivel, identificando problemas prioritarios y definiendo una agenda de trabajo. Creo que por ahí vendría un poco por dónde encararlo, a mi entender. Sí, la verdad que es un tema que creo que, como vos decís, por ahí es un tema de formación también, que sería interesante poder digamos, incluirlo mucho más en lo que es la currícula de la formación, no solamente de los funcionarios públicos, sino en general de todo el sistema de salud. A mí me parece que es importante este tipo de eventos que estamos haciendo para poder relacionarlos mucho más, porque no sé si vos compartís, y bueno, te pido que me lo cuentes, si, digamos, en el resto del mundo, o los ejemplos más cercanos que tenemos de Sudamérica, estos temas están tratados de una forma mejor, o si, digamos, en todo el mundo es que la relación entre el ambiente y la salud queda como en un segundo plano o tercer plano, y si dentro de lo que nos está pasando con el tema de la pandemia, en la cual se ha puesto de relevancia, o así como en primera plana todo el sistema de salud, vos ves que esto va a generar para cuestiones más laterales como este tema de cambio climático y más transversales, va a generar algún beneficio, o al contrario va a hacer las cosas más complicadas. Sí, en relación al trabajo en distintos países, en relación a esto de clima y salud o ambiente y salud, claramente hay como dos niveles de trabajo. Los países centrales tienen agendas muy avanzadas en la temática. Estados Unidos, hasta la llegada de Trump, tenía un trabajo muy serio. Luego, con el desconocimiento del cambio climático como un problema causado por el hombre, se financió toda esa agenda, pero Europa, por ejemplo, también tiene muchos avances, pero también debido a que han sufrido problemas importantes. La ola de calor del verano de 2003 en Francia se cobró 15.000 muertes, y eso es lo que los llevó a implementar sistemas de alerta y a tomar acciones concretas. En lo que es la región, por ejemplo, el tema de olas de calor, Argentina es el único país, por lo menos del cono sur, que tiene un sistema de estas características.
que seguramente es perfectible y se debería mejorar más las acciones que hace el sistema una vez que se emite esa alerta. Pero está buenísimo que haya una alerta, esto que les decía, que alguien, a un director de hospital le pueda decir en 48 horas, vas a tener más consultas porque se viene un evento de estas características, no pasa con otros fenómenos. Entonces, deberíamos poder aprovechar eso y sacarle el jugo. Pero hoy todavía me parece que falta mucho de cómo responde el sistema a esa información. Me parece que el sistema de salud sigue operando con los criterios tradicionales y le falta como ayornarse a estas cosas. Creo que la pandemia nos va a dejar muchas lecciones aprendidas, y una de esas me parece que va a ser que el sistema tiene que ser más versátil y más maleable a los cambios de situación. Mejorar los registros es algo que ha quedado de manifiesto, que en Argentina tenemos registros de salud que son lentos, que hay cosas que no se registran bien, así que hay mucho por delante que lamentablemente nos tengamos que exponer a una situación de estas características para aprender. Lo ideal sería que los vayamos mejorando sobre la marcha sin tener que estar contando muertos para poder ver que el sistema tiene un amplio margen de mejora. Marcelo de la Porta quería hacer una consulta. Ahí está. Sí, buenas tardes. Primero, bueno, saludar por este espacio, agradecerte, Francisco, toda tu exposición fue muy clara. Yo, para los que no me conocen, soy médico formado en salud pública, soy de la ciudad de Esperanza, el mismo lugar que Lavero. Fui director 10 años acá del hospital. Y bueno, no quiero, digamos, hablar sobre enfermedad y demás que estuviste tratando, que está todo muy bien, pero sí me parece que hablabas del modelo hegemónico, bueno, no, perdón, el modelo de formación que tenemos los médicos. Es verdad, no existe formación o es muy escasa respecto a lo que tiene que ver con la influencia del medio ambiente sobre la salud. Claramente, cuando vemos cada una de las enfermedades, observamos la incidencia que tiene, pero después cuando vamos hacia la vida de posgrado, la cual yo abandoné cuando empecé justamente en la salud pública, no tengo consultorio, no ejerzo medicina privada, ahí te das cuenta cuál es la falla. O sea, nuestro país claramente tiene un sistema médico totalmente capitalista, totalmente mercantilista, donde claramente la medicina asistencialista se paga solamente al médico que hace asistencialismo, al médico que trabaja o que intentara trabajar en algún tipo de estos temas o en prevención, claramente no es remunerado, por lo tanto son muy pocos los que toman la épica de ir por ese lugar. Entonces yo creo que lo que depara en el futuro es justamente entender que el clima, más allá de algunas de las enfermedades que tocaste, un tema que no tocaste que es muy particular en nuestra ciudad, en nuestra región, es el tema oncológico, que claramente preocupa a la población, pero yo no veo que ocupe a algún sector de la dirigencia, sobre todo dirigencia política. Yo fui concejal acá en la ciudad hasta diciembre, y por ejemplo nuestra ciudad no tiene una Secretaría de Salud Pública. Yo veía desde la dirección del hospital durante 10 años que articulaba con una persona que aquí en nuestra ciudad, Esperanza, una ciudad de 50.000 habitantes, siempre lo maneja Acción Social. O sea, es una persona que no entiende nada de salud pública, y vos tenés que estar articulando todo lo que vos dijiste, me tocó a mí, yo estuve del 2007 en adelante, entonces la situación del dengue, de la gripe A, de las olas de calor. Cuando vos tenés que articular con el gobierno local y no tenés con quién hablar, pasa a ser, porque acá hay alguien que preguntó qué se puede hacer de los gobiernos locales. Y bueno, yo creo que primero tiene que estar en la plataforma de todos los dirigentes y ser una prioridad la salud, el medio ambiente,
por sobre otras, o por lo menos a la altura de otras secretarías que tienen la mayoría de las ciudades, para así dar la atención que corresponde a los ciudadanos que viven en ese lugar. Creo que desde abajo es como se puede ir construyendo. Claramente hay cada vez más grupos que trabajan en este tema, y ojalá a futuro, por el bien de la sociedad, de nuestros descendientes, bueno, se trabaje fuertemente, y te felicito nuevamente por tu formación, por tu, tu, tu forma de ver o de haber encarado, como dijo Vero al principio. Son muy pocas las personas que lo hacen, y claramente así está desequilibrada la balanza, ¿no? Ojalá la balanza se vaya llevando hacia el otro lado y haya mayor cantidad de gente que entienda sobre el medio ambiente y sobre salud pública relacionada con el medio ambiente. Nada más yo por ahora, gracias. Gracias, Marcelo. Sí, creo que como decía Francisco, una de las enseñanzas, y hablábamos de que nos puede llegar a dejar la pandemia, es justamente ver en qué cosas podemos mejorar, que no hace falta una inversión del Estado infernal, digamos, no estamos hablando de que te tengas que comprar, no sé, 10 millones de tomógrafos. No creo que en una primera instancia generar más formación en los médicos, en los profesionales en general de la salud, y como carrera en sí, no creo que haga falta una inversión gigante del Estado. Esperemos que las instancias de evaluación después de esta pandemia, de evaluación de la pandemia y de la respuesta del sistema de salud, se estén acordes con la magnitud de la pandemia, y que de esto haya después un replanteo de todo este sistema que en Santa Fe por ahí tenemos la buena suerte de que hace muchos años que se trabaja mucho en el sistema de salud, pero sabemos que en el resto del país, y como ahora quedó muy evidenciado, hay cuestiones que esto, digamos, nos hace ver de que tienen que ser muchos más transversales, y que si bien no hay que esperar todo, como decía quien estaba en el chat, Eduardo de Piante, no hay que esperar a la iniciativa ni del gobierno provincial ni del nacional, pero sí que esto tome, digamos, parte de la agenda pública, porque sería muy malo que después de todo esto, y como nos pasa siempre, nos olvidemos del tema, porque al otro día el dólar se fue a las nubes, y nos vuelve a tapar el agua, y no el agua del río, sino el agua económica, y que eso nos hace olvidar que realmente estos son temas de los cuales se puede aprender. Bueno, yo, si no hay ninguna otra pregunta, le voy a agradecer a Francisco la gentileza. La verdad que ponerle números a un tema tan importante para mí es muy valioso, porque me ha tocado ir a muchos eventos hablando de clima y salud, en los cuales lo impactante son los números, porque estamos hablando de gente, y esos números no son solo números. Así que es mucho más, para mí, mucho más figurativo lo que estuviste mostrando, porque son argentinos, son gente que como que somos nosotros en realidad, no es el otro, somos nosotros. Así que por eso te agradezco que lo hayas podido poner en números, y que a partir de esto, y seguramente de las conclusiones que se saque del MIC Líderes, es que hace falta que el tema ambiental esté mucho más ubicado dentro de la agenda de los profesionales y del sistema de salud, no solamente del público, sino también del privado. Les dejo mi mail, les vuelvo a agradecer a la usina y por el espacio. No sé, Francisco, si querés cerrar, hacer un saludo para todos. Dale, sí, quería agradecerle particularmente a Marcelo, me gustó su intervención. Quería reconocer que seguramente, o sea, yo hablé del modelo médico hegemónico en general, seguramente hay profesionales de la salud muy comprometidos, como es el caso de él. La Universidad Nacional de Rosario ha incluido en el último tiempo en la formación de médicos y médicas una materia de salud ambiental, o sea que de a poco el tema se está poniendo en agenda. Nos va a faltar mucho para que esos médicos
sean nuestras autoridades. Por eso que mientras tanto tenemos que seguir aportando. Espero haber sido lo suficientemente claro. Por ahí los números ayudan a poner valores a las cosas, pero intenté no ser lo suficientemente tecnicista para marearlos. Y bueno, celebro nuevamente que ustedes se hayan tomado un momento de su tarde para debatir estas cosas que son necesarias para nuestras comunidades. Así que sigan adelante con el 1000 Líderes, que me parece una muy buena iniciativa de la usina, y agradezco particularmente, bueno, a Verónica por el convite. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Y a ver, ahí están preguntando si podemos después compartir las placas con los números que expusiste. Yo la tengo, pero después si me la pasás, sé que le hiciste unos cambios de último momento, Sí. si me la pasás se la voy a pasar al equipo organizador para que la pueda trasladar por mail a los participantes. Y nos vemos el jueves para todos. Ahí la idea del jueves es ya ver más desde el punto de vista de cómo el sistema de salud puede ayudar en la mitigación del cambio climático, y porque es un sector muy grande, que tiene mucho para hacer, que es un gran jugador en materia en el peso de sus propios números, y por otro lado, como mostraba Francisco, es también uno de los principales golpeados por el tema del cambio climático. Entonces, queríamos mostrar un poco esa doble, digamos, esa doble jugada que tiene el sector, y que seguramente para generar políticas públicas también puede ser una gran herramienta. Y por eso el jueves vamos a hablar con el ingeniero Daniel Alfano sobre eso, y los invitamos entonces a volver a conectarnos. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Un saludo. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.